Saludos cordiales, le damos la bienvenida a Francis Romero. Francis, es un placer verlo. ¿Cómo está usted? Lo saludo. Stanley, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los que nos escuchan y nos miran. Muy bien. Francis, el resultado del domingo en las elecciones, nadie lo vio venir. Si bien es cierto, se había identificado de alguna manera una polarización entre las dos fuerzas electorales, no es menos cierto que en lo cuantitativo, en el resultado cuantitativo, en el orden electoral, nadie preveía este empate. Sobre esto se acusa o se quiere hacer aparecer una responsabilidad frente a las encuestadoras sobre el Exipol, sobre el Tranqui, ¿no? Y se critica algunos de estos aspectos porque ninguno de estos herramientas fueron precisas para determinar qué es lo que estaba pasando en el proceso electoral. Unos hablan, dice, de que hay un sesgo en los resultados, que los encuestados no pudieron o no permitieron reflejar con precisión el voto real, que el margen de error en los exit poll pueden ser significativos. Han llegado en unos casos de 3 hasta el 5%, mientras que en el conteo rápido, que no hubo, que no era autorizado, no se puede dar hasta 1.5%. Ahora, yo lo que quiero preguntar de usted, ¿dónde está la enfermedad? En la herramienta como son las encuestas o en la metodología y la identificación del perfil del responsable encuestador respecto al sondeo de preferencias electorales. Francis, buenos días y bienvenido. Stalin, primero que nada, muchas gracias. Yo creo que hoy la mayoría de los ecuatorianos nuevamente tienen una muy mala imagen de las empresas encuestadoras. Esto es la suma de una serie de errores que se han venido dando siempre en los procesos electorales. Hay que partir, Stalin, para que todos los que nos escuchan sepan y entiendan que una encuesta es una herramienta científica, es algo que está probado que científica y metodológicamente funciona. ¿Qué es una encuesta? Es el resultado de lo que pasa cuando usted hace una investigación, en el tiempo y en el espacio, se supone, ¿no? En el tiempo y en la cobertura que tiene la encuesta. La encuesta es un análisis cuantitativo, como le mencioné, que nos permite entender qué pasa. ¿Para qué? Para, en base a la información que uno obtiene, desarrollar estrategias en el área comercial, obviamente para llegar de mejor manera al cliente y que el cliente pueda comprar. En el tema de opinión pública, entender cuáles son las expectativas, cuáles son las necesidades, cuáles son las preocupaciones, cuál es el estado de ánimo y en base a eso desarrollar una estrategia que permita atraer votos. Esto es la teoría. Ahora, usted sabiamente me pregunta, ¿dónde está el responsable? Sin duda alguna, cada empresa tiene que responder por sus resultados, pero desde afuera y siendo completamente objetivos, el responsable es el dueño de la empresa. ¿Por qué? Porque el dueño de la empresa es el que escoge la metodología, es el que desarrolla la herramienta de investigación, es decir, el formulario que se va a aplicar, es el que diseña en base con sus colaboradores, la muestra que se va a implementar, cómo se va a levantar la información, cómo se va a procesar y obviamente la presentación de los resultados. Como usted bien dijo, usted en teoría, cuando ve el margen de error de un exit poll, no debería superar entre el 1 y el 1.5%. En el Ecuador se ha difundido la idea de que un exit poll debería tener un error del más menos 3%. Bueno, imaginémonos que un exit poll tenga más o menos 3% de margen de error. Mejor hago una encuesta. La encuesta tiene igual más o menos 3% de margen de error y se hace, y la inversión económica que se hace es mucho menor. El exit poll, a diferencia de una encuesta, es metodológicamente es diferente. ¿Por qué?
Porque cuando usted hace una encuesta, usted parte de un supuesto. Yo le pregunto a usted, Stalin, ¿por quién piensa votar? Es una expectativa de lo que puede o no llegar a pasar. Sin embargo, cuando usted hace un exit poll, la pregunta es ¿por quién votó? Eso ya no puede cambiar, es algo real, es algo que pasó. En el tiempo ya no va a cambiar, es por quién votó. Entonces, esta Pero a ver, diferencia ahí de en la preguntas, parte por quién votó, que eso no se puede cambiar. eso no No va a cambiar existe, nunca. no existe una especie de manipulación o juego de la conciencia del elector en que independiente que votó por X y te dice voté por otro. Stalin, se trata de decir que puede haber un ocultamiento de la información. Le Claro, digo de la experiencia, yo llevo haciendo 30 años de investigación. correcto. Obviamente hay un mínimo que podría mentir, pero la mayoría no miente, Stalin. La Correcto. mayoría le dice la verdad. Mm. Las mentiras, los errores que uno puede tener en la investigación están dentro del margen de error. Lo que hemos visto, lamentablemente, como le digo, deja a las encuestadoras muy mal paradas. Otra vez, Otra vez. otro proceso electoral donde las culpables, los grandes responsables de esta incertidumbre son las encuestadoras. Pero hay que también analizar qué pasa en el entorno. Fíjese que vivimos en un país que yo no entiendo cómo es posible, que el CNE prohíbe a las empresas encuestadoras difundir datos 10 10 días. días antes. 10 Claro. días antes ya no hay cómo difundir. Stalin, eso es un absurdo, perdóneme la palabra, es una idiotez. ¿Por qué? Porque los últimos 10 días, primero, es cuando el indeciso va tomando realmente posición hacia una candidatura por la cual se siente identificado y va a votar. Segundo, es cuando más consumimos información estadística de datos, es decir, miren cómo van, quién está ganando, quién está perdiendo. Y es prohibido difundir datos. Es algo absurdo. Estamos limitando el acceso a información que tiene la ciudadanía con la excusa de un silencio electoral que en la práctica no es real. ¿Cuándo circulan más de encuestas falsas o que tratan de distorsionar la realidad de lo que estamos viviendo? Y el Es silencio esos electoral. últimos 10 días. Así es. Stalin, esta elección tuvo, yo creo, la mayor cantidad evidente de guerra de encuestas que se ha vivido en la historia del Ecuador. No menos de 20 empresas sacaron datos, cada una con unos datos completamente diferentes a la otra. Y básicamente, si usted ahora que ya vivimos el proceso electoral, analiza, ve que cada una de estas empresas jugaban a la estrategia de las diferentes candidaturas que estaban participando. ¿Por qué? Unas decían que gana un candidato en la primera vuelta, las otras decían que gana el otro candidato en la primera vuelta. La una decía que tiene 5 puntos de diferencia, la otra decía que tiene 10 puntos de diferencia. Entonces era, ¿cuál daba mejores resultados que favorecían a su candidato? Pero aquí lo grave, ¿qué es? Stalin, aquí lo grave es la mayoría de ecuatorianos se dedicó a compartir las encuestas que a su criterio eran las que les beneficiaba a su candidato. Entonces Correcto, veían Franco. una encuesta. Solamente una precisión, que esto es importante. Si bien es cierto, no pudieron las encuestas determinar los porcentajes y este empate sobre estas dos fuerzas políticas, sobre la que habían identificado la polarización. Pero yo me pregunto, sin embargo, fueron muy precisos en establecer un pelotón de candidatos que no pasaban el 1%. Stalin, porque nunca existieron. Fíjate, Nunca en pero en esta cambio en elección. eso fue fidedigna la encuesta. Por eso le digo, las encuestas no fallan. Las encuestas se prestaron al juego de las estrategias de las diferentes campañas. La realidad es que se sabía que estaba polarizado el país. Habían dos candidatos, siempre hubo dos candidatos. Se decía que podía haber la posibilidad de una tercera opción. Después del debate, que era el punto de inflexión, en donde podía haber aparecido una nueva tercera vía, no se dio. A partir del debate se consolidó la posición de estas dos candidaturas, que a lo largo de todo el proceso electoral fueron las que, sin duda alguna, fueron atrayendo la mayor cantidad de votos.
¿Por qué? Usted sabe que la mayoría de los ecuatorianos no le gusta votar por candidatos que pierden. ¿Por Claro. qué? Porque valoran. Hoy, nosotros en un estudio que hicimos hace un par de meses, nosotros preguntamos qué tan importante es su voto para la democracia. Imagínense que casi 8 de cada 10 ecuatorianos decía que su voto es muy importante. Esto, si usted recuerda, con unas décadas atrás, la importancia que tenía el voto a criterio del ecuatoriano era mínima. Decía, no, con mi voto no hago nada, es un voto más. Hoy la mayoría dice, mi voto cuenta y mi voto vale. Y es por eso que hemos tenido los resultados que tenemos ahora. Tenemos un país totalmente polarizado, con dos opciones que son las que realmente han venido peleando todo este proceso electoral y van a seguir peleando palmo a palmo hasta el 13 de abril, que es Ahora, realmente cuando vamos a definir esta elección. hablando de definiciones, esto es muy importante. El clivaje de correísmo y anticorreísmo se ha superado y ha nacido el anticorreísmo y tal vez un antinegocismo. A ver, de los análisis que nosotros hemos hecho, nosotros hemos visto que existe el correísmo y hoy existe una afición por el presidente Daniel Noboa. ¿Qué es esta afición? Hoy día no podemos decir hay un novoísmo porque es una corriente que ha venido, no, eso no existe. ¿Qué existe? Es el que se alinean con las políticas, con la forma de ser, con la forma de comunicar del presidente y lo que él está ofreciendo hoy día a la mayoría de ecuatorianos. Son dos posiciones que, si uno analiza, tienen muchas cosas en común. Tienen muchas cosas en común y tienen, obviamente, el objetivo de atraer la mayor cantidad de electores hacia su lado. Pero haciendo un análisis desde la parte investigativa, nosotros vemos que siempre en el Ecuador ha habido dos grupos muy bien marcados, que es el 30% que está a favor del correísmo y el 30% que está en contra del correísmo. Eso ha sido marcada y esa es la polarización, que en ciertos momentos baja y en ciertos momentos, como la elección que acabamos de vivir, crece. ¿Por qué crece? Porque no habían más opciones de Stalin. Era o votar a favor del correísmo o votar en contra del correísmo. A eso llevaron todas las candidaturas. Algo que ¿Pero yo por sí qué, quería por qué? resaltar, ¿Cuál es la explicación del por qué no había más opciones? ¿Por qué no había, por qué no se presenta una justo a tercera eso vía? iba, justo a eso iba. Mire, Stalin, el Estado gasta una fortuna en la promoción y en la difusión de las diferentes candidaturas. Se supone, de los análisis que ya empezamos a hacer nosotros, nos decían, nosotros no hemos visto campañas, nosotros no hemos visto qué ofrece un candidato, qué ofrece otro candidato. Y usted escucha ahora a los candidatos auspiciados por el gobierno, con recursos del gobierno, que dicen, no tuvimos los recursos para llegar a la ciudadanía, no pudimos comunicar nuestros mensajes. Así Eso es es. lo que dicen los Sí, sí, sí. candidatos. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros como electores no recibimos información de los candidatos y el candidato dice, nosotros no tuvimos la posibilidad de llegar. ¿Quiénes ganan? Los que tienen las chequeras más grandes. No se supone que existe una ley que evita que pasen estas desigualdades. Entonces, está fallando, yo creo, no solo el sistema, sino están fallando cómo se lo está utilizando y aplicando. La realidad es que otras opciones no se dieron porque a raíz del debate, que es cuando debieron haber explotado realmente la publicidad, si usted hoy día me dice que recuerda la canción de algún candidato, usted recuerda otros procesos electorales, se le quedaba en la mente las canciones. Cualquiera de la izquierda democrática, del Partido Social Cristiano, utilizaban las canciones de moda. Hoy día, ¿qué se ha hecho? Nada. O sea, usted dice qué campaña, qué ofreció tal candidato, no tienen la más mínima idea, estimado Stalin. Y eso es grave, ¿por qué? Porque lo único que se escuchó, lo único que se vio, quienes estuvieron en la mesa siempre fueron las dos opciones que tuvieron más del 85% de la votación a nivel nacional. Ya, pero entonces, cuando usted habla de que quien tiene la posibilidad de transmitir, de tener cercanía, aproximación con su mensaje,
es el candidato que tiene una chequera fuerte. Esto no se había eliminado con el hecho de que el Consejo Nacional o el Estado entregara dinero proporcionalmente iguales para todos quienes están en un proceso electoral. Stalin, eso es lo Oiga, que... oiga, ¿y por qué le Eso, digo esto, Francisco? Porque antes se decía que la presidencia se compraba con una chequera muy robusta. sí, Entonces, mire, estamos en lo Stalin, mismo. esos son mitos que lamentablemente en la práctica no se dan. Hemos tenido presidentes que han tenido recursos y hemos tenido presidentes que no han tenido recursos Y han económicos llegado y a que han ganado. Y muchos. O sea, usted recuerde, de los últimos tenemos a Lucio Gutiérrez. Era sí, una sí, persona del ejército que llegó a la presidencia de la República. así es. ¿Qué es lo importante? Es la aplicación de la ley. La ley no se está aplicando y yo creo que la ley es absurda. No se puede limitar en el gasto electoral. En otros países, incluso hasta las campañas electorales, son momentos que la economía de los países empieza a moverse y empieza a reactivarse. Eso en el Ecuador ni siquiera pasa. O sea, tenemos una campaña electoral donde debería haber un despliegue de gasto, un despliegue de recursos, de reactivación, y eso no se siente, lamentablemente. Correcto. Entonces, el que el Estado le siga pagando y financiando las campañas que a estos candidatos, que después, ahora, después de la campaña, dicen que no han tenido los recursos para comunicar y llegar a la gente, algo está pasando. Y eso es lo que tenemos que resaltar. Y más importante, tenemos que pedir y exigir al CNE que empiece a cambiar las reglas. No es Correcto. justo que las empresas pues estemos prohibidas de presentar resultados, sino solo hasta 10 días antes. ¿Eso qué quiere decir, Stalin? Que uno tiene que ser un mago, un vidente, para predecir lo que va a pasar 10 días después. Y lo más grave es los controles que se tratan de hacer a las empresas encuestadoras. Mire, las empresas encuestadoras tienen que ganarse el respeto y la credibilidad en base a qué? En base a su trabajo, en base a los resultados que presentan a la ciudadanía. ¿Usted cree, estimado Stalin, que las empresas que se presentaron en el último proceso electoral, marcando el ritmo aparentemente de la intención de voto, van a tener cara de aparecer en esta segunda vuelta? Van a aparecer, Stalin, lamentablemente no tienen sangre en la cara y van a seguir presentando resultados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que, sin duda alguna, empezar a consumir encuestas que realmente permitan entender lo que pasa en el Ecuador. Ver quién hace, dónde hace, cuántas encuestas hicieron. La ficha técnica es vital. Usted sabe cómo se puede determinar Francis, la será falsedad necesario, o la realidad de una encuesta, ¿no? correcto, será necesario que exista un organismo de regulación y control y de calificación para aquellas empresas que se No, califican Stalin, ese o es el no. peor error. Eso es lo que está tratando de hacer el CNE. ¿Qué es Es lo que como entonces? tratar de limitar a los periodistas y decirles qué pueden decir los periodistas. Eso no es así. Mientras más usted trata de regular, peor se hace. ¿Por qué? Vea lo que acaba de pasar. Pero Habían si hay una encuestas que inscripción, a salían ver, todos los días. está bien, Francis, pero si hay una inscripción de empresas de encuestadoras abierta, usted va a encontrar de todos ahí, pues. Sí, pero usted es el que elige, Stalin. No le limitan. Usted sabrá si le cree o no le cree a la empresa.